Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 41. Soy Raimundo Greguard desde Santiago de Chile y como siempre con la grata compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? Hola Raimundo, hola oyentes. Muy contento de estar de nuevo aquí en el Mundo desde el Sur, siguiendo los acontecimientos internacionales, los análisis, las noticias y seleccionando, ¿no?, qué es lo más importante y lo más interesante para nuestro público. Sí. ¿Qué tal todo por allá? Sí, por acá afortunadamente todo bien. Se supone que llega la lluvia, la esperada lluvia, así que eso a uno le da esperanzas y, por qué no, alegría. Así que estamos empezando esta semana con mucha expectativa. Muy bien, ojalá que se termine esa sequía prolongada que llevan desde octubre, ¿no? Me decías. Bueno, o sea, desde octubre por ahí que no llueve nada, pero la sequía lleva más de 10 años. Claro. Así que estamos en una situación crítica. Bueno, mira Maximiliano, ya que hablábamos de temas internacionales, de la agenda, estuve viendo cosas y bueno, vamos a mencionar primero lo que ocurrió en Francia. Sí. Como ya sabes, ¿no? Hubo la segunda vuelta electoral, balotage, como quieran llamarlo, ¿no? Y bueno, se dio la lógica, el actual presidente Emmanuel Macron ganó con cerca del 58%, me parece. Sí. Pero su contendiente Marine Le Pen obtuvo prácticamente el 42% de los votos. Es un resultado histórico para la ultraderecha francesa y me atrevería a decir para la ultraderecha europea. Ha habido mejores resultados, pero en un país tan importante me parece que es muy relevante. Y bueno, me parece que esto es una clarinada de alerta para Francia. Seguro, porque esto sienta las bases de un crecimiento de los postulados de la ultraderecha, ¿no? El tema de los inmigrantes, el tema del europeísmo que hablábamos en programas pasados, y bueno, eso también afecta y contagia a otros países, me imagino. Sí, hemos visto, creo que fue en Austria, que en el país en el cual hace unos años ganó la ultraderecha y llegó al poder. Sí. Entonces en otros países como Países Bajos, la ultraderecha también ha avanzado mucho. Hay diversos países de Europa donde la ultraderecha ha llegado al 30%, por ejemplo. Claro. Y así que es preocupante. El actual presidente ganó las grandes ciudades, Maximiliano, pero muchas otras partes perdió. Incluso perdió muchos territorios de ultramar donde la elección pasada había ganado la candidata a la ultraderecha, como Guadalupe, Mayotte y Guayana. Ajá. Así que estaremos atentos a ver qué pasa con el gobierno de Francia. Tiene una serie de desafíos internos y externos. Y habrá que estar atentos, recordarle a la gente que en el fondo este es el triunfo no de un candidato que generaba tanto consenso, sino que más bien fue un triunfo del movimiento anti-ultraderecha. Claro. Sí, es verdad, ganó Macron con el apoyo de los que le tienen miedo a la ultraderecha. Claro. Sí, por ejemplo, leía que el 88% de los musulmanes votaron por el actual presidente, siendo que él mismo ha promovido una serie de medidas que han sido catalogadas como islamófobas. Por lo tanto, mucha gente votó por el mal menor. Y doy este caso, también está el caso de franceses que no tienen problemas por su religión o su raza, que también optaron por este mal menor. Algo que se está viendo mucho en diversas partes del mundo, ¿no? Sí, es verdad eso. Sí. Bueno, yo tengo un doble atentado que hubo en Afganistán. El Estado Islámico, recordemos que el Estado Islámico es el responsable. Recordemos que los talibanes son los que están gobernando desde agosto del año pasado tras la retirada de Estados Unidos y la OTAN, y su mayor enemigo en este momento en el terreno es el Estado Islámico, que no se pliega a un gobierno, ni tampoco, bueno, lo dejan formar parte del gobierno, y atacaron esta vez a la minoría chiita, la minoría hazara, en una escuela en Kabul. Hubo 6 muertos por un atentado, y al día siguiente en Mazar-i Sharif, una ciudad que está al norte, hubo 35 muertos, pero de la minoría tufí. Esto fue en una mezquita. Así que bueno, sigue el sectarismo y sigue la intolerancia en Afganistán
y el terrorismo también con estos atentados, a pesar de que el gobierno talibán trata de mostrarse que contiene estos grupos y trata de mostrarse lo más moderado posible, pese a algunas medidas controvertidas, ¿no?, que no dejan estudiar a las mujeres y bueno, eso que se ha hablado tanto en los últimos meses, pero el Estado Islámico sigue estando activo y los talibanes tratan de contenerlo. Demostrando una vez más, ¿no?, en el mundo, que la mayor parte de las víctimas de los atentados terroristas cometidos por estos grupos radicalizados que dicen ser musulmanes, pero que en la práctica para mí no lo son, siempre las víctimas son musulmanes. Exactamente. Se crea a veces la sensación de que estos grupos solo asesinan a europeos, blancos, qué sé yo, y la verdad que creo que más del 95% de las víctimas del terrorismo son musulmanes. Sí, eso es verdad y está muy bien que lo hayas recalcado porque en general se suele decir lo contrario, que los musulmanes extremistas atacan a gente de otras religiones o porque han tenido blancos que han sido hoteles donde había turistas, me acuerdo el de Bali, por ejemplo, en Indonesia, claro. Bueno, el de Sri Lanka que mencionamos el otro día, pero en general la mayor parte de las víctimas sí, son musulmanes. Claro, hay una especie, un enfoque etnocentrista, si se quiere, de las noticias, ¿no? Entonces, siempre llama mucho más la atención en Occidente, en los medios occidentales, un atentado en Francia, en Estados Unidos, qué sé yo, en España, donde mueren 10 personas, que es algo terrible, y a veces en un país africano o en Afganistán mueren 100 personas, y hay mucha menos difusión de esto. Claro, es cierto. Son todas las muertes igual de lamentables y todas las vidas igual de respetables, pero ponemos énfasis en esto, en cómo se va construyendo una realidad mediática. Claro. Mira, yo también estuve revisando cosas que han ocurrido en el Sahel. En anteriores programas hemos hablado de lo que ha pasado en Malí, qué sé yo, en África Occidental, también en Guinea, hemos hablado del Sahel en general, en Chad. Bueno, resulta así brevemente que el Alpha Condé, que fue el presidente, para algunos dictador, que salió del poder en septiembre del año pasado por un golpe de Estado, finalmente fue liberado por la junta militar. Claro, en Burkina Faso. Esto es en Guinea. Ah, perdón, es verdad. De Guinea, sí. Claro, en Burkina Faso también fue liberado hace una semana antes, creo, el presidente que sufrió un golpe de Estado, Roch Kabore. Me confundí porque los hechos son bastante paralelos. Sí, y de hecho, mira, fíjate que justamente ambos países, Guinea y Burkina Faso, se arriesgan a nuevas sanciones de la Comunidad de Estados del África Occidental, Comunidad Económica de Estados del África Occidental, porque habían puesto el 25 de abril, o sea, hoy, como plazo límite para que las juntas militares de ambos países dieran luces sobre la transición de estos países. ¿Y qué sucedió? Todavía no hay novedades, pero hoy día vencía el plazo, así que seguramente mañana vamos a tener novedades. Quizás por esto es que liberan al expresidente de Guinea, justamente, como una señal. Pero esto no está bien definido por ahora. Recordar que en Burkina Faso también ha habido atentados terribles y violencia intercomunitaria en los últimos días. Y algo más que quiero decir del Sahel, dos cosas. En Níger se autorizó la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio. Esto es importante porque se votó en el Parlamento de este país, pero la semana pasada la oposición había entregado una propuesta de realizar un referéndum para que la gente elija si quiere presencia militar extranjera o no en el territorio de Níger. ¿No había ya una presencia militar francesa en Níger cuidando las reservas de uranio que tanto necesita Francia para sus plantas nucleares? ¿O no? Hay presencia, por supuesto, pero me refiero aquí específicamente a Barkhane, ¿no? Y las fuerzas francesas que estaban en Malí, Sí. Y que ahora se van a ir de allá y se van a ir a Níger. Como ha crecido el sentimiento anti-Francia en el Sahel, yo creo que eso explica la realización de este referéndum. Claro. Que es una propuesta, pero en paralelo, como respuesta, el Parlamento, el Poder Legislativo, dice, no, esto está autorizado. O sea que en realidad hacen un referéndum, pero el Parlamento ya lo aprueba. El Parlamento ya se adelantó y lo aprobó. La pregunta es si le van a hacer esta consulta ciudadana o simplemente van a tomar las medidas de acuerdo al poder.
Claro. Y lo último que quería mencionar rápidamente, que es un grupo terrorista que opera en esta zona, anunció que capturó soldados rusos de Wagner. Esto es en Malí. Bien. Los mercenarios rusos que están Sí, operando ahí, que el otro día participaron en una masacre de 300 personas, ¿no? claro. Y aquí resulta que el grupo Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin, conocido como JNIM, ¿no? Que es una coalición de 4 grupos yihadistas, terroristas, ellos operan en Malí y denunciaron esto. O sea, la denuncia no la están haciendo unas blancas palos de la paz, Sí. justamente, pero denunciaron esto, que habían capturado soldados rusos. Se pone interesante para los que analizamos esa zona, pero es trágico realmente. Exactamente, muy trágico y terrible, pero es interesante analizar esta coyuntura. Sí. Bueno, yendo a Latinoamérica, hemos analizado en otros programas los conflictos limítrofes que todavía persisten a lo largo de América Latina. El Tribunal de La Haya dio su sentencia a favor de Nicaragua ante Colombia. Había un diferendo por el espacio marítimo que rodea a 3 islas, que son Providencia, San Andrés y Santa Catalina. Y lo que dictaminó es que Colombia interfirió con la zona de pesca e investigaciones de Nicaragua en el Mar Caribe, y bueno, instó a Colombia a retirarse de esa zona, y Bogotá tiene como excusa de que dice que Nicaragua no dejaba pescar a los pobladores de esas islas, algo que en realidad es cierto, porque en un fallo anterior ya había determinado que ese mar, esa parte del mar, pertenece a Nicaragua, no a Colombia, está mucho más cerca del territorio nicaragüense. Y además Bogotá expresó que patrullaba esas zonas persiguiendo a narcotraficantes. A lo que el Tribunal de La Haya no le da tampoco el derecho de hacerlo, porque sigue siendo un territorio soberano de otro país. Bueno, ese fue el fallo de este fin de semana del Tribunal de La Haya. Interesante, y recordemos que hace ya varios programas atrás tú justamente hablaste sobre los conflictos limítrofes que hay en América Latina. Uh-huh. Así que bueno, Claro. al que le interese este tema le sugerimos que revise los programas anteriores y escuche eso, para tener un poco más de contexto. Sí, y también pasó algo más en Nicaragua este fin de semana. Sí, hubo algo más, lo analizaremos más en el siguiente programa, pero claro, efectivamente hubo una polémica con la OEA. Bien, bueno, será tema de otro programa. Sí, lo dejamos parece? ahí para que nos escuchen el jueves. El jueves vamos a hablar de esto. Bien. Ahora, ¿qué te parece si pasamos a los análisis? Sí, ya ha finalizado esta primera etapa, así que nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta retornaremos con el segundo bloque para empezar con los análisis. El primer tema tiene que ver con Ucrania, me parece. Sí, las armas que está recibiendo Ucrania, armas pesadas, ¿pueden provocar que Rusia se considere atacada por la OTAN? Esa es la pregunta que dejo en el aire. Es un tema muy, muy interesante, la verdad. Y mira, ya que hablabas de la OTAN, me salgo un poquito aquí del molde, pero quería mencionar una noticia que me acaba de llegar acá. Es un breve paréntesis. Que Suecia y Finlandia acuerdan presentar conjuntamente sus solicitudes de ingreso en la OTAN. Complica el asunto. Bueno, sí. Vamos a analizarlo todo en el siguiente bloque entonces. Nos vemos a la vuelta. Estamos ya de regreso, empezando el segundo bloque de este programa de hoy. Maximiliano, es un tema muy interesante el de Ucrania, sin dudas. Entonces me gustaría saber qué novedades nos traes. Claro, vemos siempre al presidente ucraniano, al presidente Zelensky, pedir más armas a todos los interlocutores de la OTAN con los que se reúne en el terreno, que viajan a Kiev, o si no por videoconferencia en los distintos parlamentos que ha hablado. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿esas armas se las donan, las compra? ¿Son armas livianas, son armas pesadas? Bueno, en general las armas que recibió toda Ucrania son armas livianas, las armas que prácticamente algunas han estado vencidas y no han sido muy letales,
sino que han sido armas defensivas. La OTAN solamente le ha dado armas defensivas a Ucrania, pero salvo República Checa, Eslovaquia y Polonia, les han brindado algunos tanques, algunas armas pesadas. Sin embargo, el fin de semana pasado cambió todo, cambió la perspectiva. Tanto Reino Unido como Estados Unidos comienza a brindarle armas pesadas a Ucrania, lo que no se atrevían a hacer, o no lo hacía, los otros países lo hacían muy disimuladamente. Estados Unidos envió al secretario de Estado Anthony Blinken a entrevistarse con el presidente Zelensky, también al ministro de Defensa norteamericano, y acordaron enviarle armas pesadas a Ucrania, lo que puede ser una de las líneas rojas que trazó Rusia para no considerarse atacada por la OTAN. Y uno se pregunta por qué en este momento, ahora, la OTAN decide darle armas pesadas a Ucrania. Bueno, hubo un cambio en la guerra. Desde el punto de vista militar, Rusia se replegó en el sur, pero principalmente en el este, en la zona del Donbass. Está tratando de consolidarse ahí, y cuando el Reino Unido, días atrás, porque Boris Johnson se entrevistó con Zelensky, también en Kiev, prometió darle armas pesadas, y Rusia hizo una prueba en su territorio de un misil llamado Sarmat, que es un misil balístico intercontinental, que tiene alcances miles y miles de kilómetros, y puede transportar hasta 15 ojivas nucleares. Entonces, fue una advertencia, como diciendo, le dan armas pesadas a Ucrania, nosotros podemos usar misiles nucleares. Se está complicando el tema. También Rusia anunció algo que desde el punto de vista militar a mí me parece bastante improbable, por lo menos por el momento, es que podría continuar la operación militar por el sur de Ucrania hasta Moldavia. Moldavia es un país que está cruzando Ucrania, desde el lado ruso, digamos, cruzando Ucrania, se encuentra Moldavia, donde allí hay una república separatista que se llama Transnistria, que en el año 92 se declaró independiente de Moldavia, y hay tropas rusas, entre 1.500 y 2.000 soldados desde el año 92, que supuestamente son tropas de paz, que cuidan a la población rusa, porque hablan ruso en Transnistria, del gobierno moldavo, que en este momento tiene un gobierno pro-occidental. Entonces está repitiendo un poco el escenario que se repitió al comienzo de esta guerra en Ucrania. Y recordar que algunos, yo creo que a estas alturas, por cómo se ha ido desarrollando la guerra, me parece que ya no es factible, pero algunos mencionaban al inicio de este conflicto que Rusia tenía intenciones de crear un corredor desde el norte para después llegar hasta Transnistria, justamente, pero me imagino que esto ya es parte ya del folclore de esto y tiene poco de concreto. Y sí, un alto funcionario ruso, militar, el fin de semana declaró que el objetivo de Rusia es ese. Sin embargo, bueno, hay muchas declaraciones en la guerra que no se pueden creer en todas. Para terminar el tema de las armas específicamente, después brevemente hablo un poco de la guerra y de las estrategias. Las armas en realidad que les da la OTAN, bueno, como decía, son las armas que le sobran a otros países fronterizos, como por ejemplo Polonia, Eslovaquia, y Estados Unidos y Reino Unido se las reemplazan por otras más modernas, es decir, que cambian el arsenal viejo por arsenal nuevo. Y también arsenal que pueden manejar, el arsenal soviético. No nos olvidemos que los países del este europeo formaron parte del Pacto de Varsovia, de la alianza que tenía Moscú como defensa de la OTAN, antes de la defensa de la expansión de la OTAN durante la Guerra Fría. Entonces han recibido muchas armas soviéticas. Por lo tanto, hay armas de muchos años atrás y armas que han conservado, y son las armas que le dan a Ucrania porque están acostumbrados a usar armas soviéticas y tanques de fabricación soviética y no tanques occidentales o más modernos. Por eso Estados Unidos no le puede brindar los F-15, los F-16, aviones de guerra norteamericanos, porque no hay pilotos ucranianos capacitados para pilotearlos. Sin embargo, el Reino Unido admitió que antes de la guerra entrenó soldados ucranianos en Polonia, y el diario británico The Independent este domingo publicó una nota en la cual dice que actualmente hay soldados británicos entrenando soldados ucranianos en territorio ucraniano. Es decir, que está escalando la guerra, la OTAN se está entrometiendo más en Ucrania,
a lo que al principio no quería hacer, pero ve que Rusia esta guerra le está costando mucho, tanto por las sanciones que le ponen, como también por materialmente lo que le está costando la invasión a Ucrania y también la pérdida de vidas, que se baraja la posibilidad de que alrededor del 9 de mayo Rusia declare el alto el fuego y que se siente a negociar con Ucrania, con el Donbass ya ocupado y consolidado. Ese es el objetivo. ¿Y por qué 9 de mayo? Porque esa fecha es el aniversario de que la Unión Soviética venció a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y en este sentido, Maximiliano, unos comentarios. Primero, Rusia en el fondo estaría dispuesto a finalizar la guerra en la medida que obtenga el Donbass. Podríamos, esa sería una lectura correcta. Y lo segundo, si es posible que el Occidente, OTAN, como queramos llamarlo, sienta la tentación de, como Rusia le está costando esta guerra, de ingresar con fuerza y eventualmente incluso hasta recuperar el Donbass. Son escenarios que planteo. ¿Qué tan cierto, qué tanto podría ocurrir esto? Bueno, hacer futurología siempre es difícil, como lo decimos siempre, pero no parece probable que la OTAN llegue a tanto. Pero bueno, también hace unas semanas parecía muy improbable que Estados Unidos y el Reino Unido abiertamente le den armamento pesado a Ucrania. Y que por ahora no se ve posible eso. También otro objetivo que quiere Rusia es consolidar Crimea, que Ucrania reconozca Crimea como parte de Rusia, que reconozca el Donbass como parte de Rusia o como repúblicas independientes, y también que esto ya es casi un hecho, que a través de su constitución rechace unirse a la OTAN. Eso no hay problema para negociar eso, porque ya el gobierno ucraniano está dispuesto a hacerlo. El país que está muy nervioso con este tema es Alemania. El canciller Olaf Scholz se opone a toda entrega de armamento a Rusia, todo armamento pesado a Ucrania contra Rusia, porque siempre tiene digamos, la vieja idea de reflotar los gasoductos, que hasta mediados de 2024 va a seguir recibiendo gas ruso. El gas ruso va a seguir bombeándose hacia Alemania, porque Alemania no tiene energía, no puede generar energía. Y el petróleo lo va a seguir recibiendo hasta fin de este año. O sea que por un tiempo más va a necesitar del gas ruso, y entonces no quiere mostrarse hostil a Rusia, Alemania. Sin embargo, su voz no es tan potente dentro de la OTAN desde que se fue Angela Merkel. Una pregunta, ¿sí? Sí. No, decime. Mira, acá estoy revisando el mapa y claramente se puede ver que en algún momento uno veía la presión rusa, estaba claro, siempre en el este, el sureste también, pero uno veía en algún minuto en algunas partes del norte. Ahora, como tú dijiste, claro, está prácticamente en el este, Donbass, Crimea, la zona cercana. La pregunta es sobre lo que ocurrió en Mariupol, esta ciudad. Dicen las cifras oficiales entregadas por Ucrania que ha sido una cacería, o sea que ha muerto miles de personas. ¿Qué tan real? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, por lo que se puede conocer, por los testigos que estuvieron allí, ahora es una ciudad totalmente cercada, por lo tanto la información es muy sesgada. Es más, en Mariupol Mariupol está dentro del Donbass, del área rusófona. Por eso es la última ciudad importante del Donbass. Hay otras ciudades que faltan tomar, pero es la última que falta, el último bastión de resistencia, en donde parece, pero estos son medios occidentales los que lo han dicho, por lo tanto habría que chequearlos con medios rusos, que Rusia no permite la salida de corredores humanitarios. Y hay algo bueno, hay algo que en esta guerra surtió efecto, fueron los corredores humanitarios. Parece que en Mariupol no se estaría respetando que mucha gente se pueda retirar ante el avance ruso, pero bueno, esta información no la podemos chequear, es información que sale de los medios occidentales, y sí, parece que ha sido una gran resistencia, y allá en Mariupol es donde se encuentra el batallón de Azov. Ahí tiene su sede el batallón de Azov, es un batallón abiertamente fascista, abiertamente neonazi, que es parte del ejército de Ucrania. Y eso es una de las cosas que también ha criticado Rusia cuando dice desnazificar Ucrania. Bueno, por ahí son todas excusas para anexionarse el Donbass, pero no deja de ser cierto eso.
existen fuerzas de extrema derecha armadas que han hostigado y asesinado a población rusa en el Donbass desde el 2014, y esto no lo dice Rusia, lo dice Amnistía Internacional en varios informes, lo dice Naciones Unidas en varios informes también. Así que bueno, lo de Mariupol sí lo toman como una batalla ícono los defensores de Ucrania. Sí, que la batalla Odessa o lo que pasó en Odessa, finalmente eso está bajo control de Ucrania, tengo entendido. Sí, en Odessa nunca intentó tomar Odessa Rusia, lo que sí hizo el fin de semana fue bombardear un depósito de armas que había recibido de Occidente. Odessa es Odessa el principal puerto de Ucrania en el Mar Negro, ¿no? En el Mar Negro, sí. Y llegar a tomar Odessa, primero tiene que... hay una provincia que se llama Mykolaiv, que está fronteriza entre el sur de Ucrania, lo que ya tiene tomado, Crimea y el sur de Ucrania. Si llega a tomar esa provincia, ya no cabe dudas que va directo hacia Odessa, y luego podría cumplir el vaticinio o el anuncio que hicieron el fin de semana de seguir hacia Moldavia. Pero por ahora no se ve eso posible, porque como le está costando mucho dinero y muchas vidas, es muy probable que Rusia, consolidándose militarmente en el Donbass y en Crimea ya está, se siente a negociar. Se prevé que en 2 o 3 semanas debería terminar la ofensiva militar. Se sentarían a negociar y bueno, las empresas occidentales ya están frotándose las manos para la reconstrucción de Ucrania, y bueno, Ucrania vamos a ver lo que puede firmar y que puede llegar a reconocer de lo que le solicite Rusia, porque en este momento Ucrania está en desventaja, está siendo ocupada, pero de esta manera, al el interlocutor ser el mismo gobierno que Moscú quiso descabezar, los está legitimando. Es decir, en eso fracasó Moscú, no logró sacar al gobierno de Kiev. Es más, creo que tiene un apoyo inédito en todo el país por la agresión rusa, ¿no? Así que bueno, veremos qué sucede con todo esto. Muy interesante todo esto, y bueno, lamentablemente eso sí, ahora nos tendremos que ir a una nueva pausa, porque a la vuelta seguiremos con los análisis. Bien, ¿qué tema tenés? Vamos a hablar, mira, tiene que ver con lo que hablaste recién, sobre el gasto militar en 2021. Aumentó, un aumento récord. ¿A nivel mundial? Sí. Bien. Bueno, después de la pausa lo analizamos entonces. Así es, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 41. Bueno, es un programa bastante militar por lo visto, aunque hemos analizado otras cosas también. Pero contanos, Raimundo, ¿de qué se trata este aumento del gasto militar? Sí, es una información entregada por el SIPRI, ¿no es cierto? Es el Stockholm International Peace Research Institute, que es muy conocido en el mundo, ¿no? Que siempre elabora informes sobre la venta de armas y temas relacionados con esto. Según el CIPRI, el año pasado el récord del gasto militar aumentó un 0,7, ¿ya? Y porcentualmente estamos hablando, pero fue un gasto ya en números récord, ¿ya? Además, este informe mencionó que es por séptimo año consecutivo o séptimo informe consecutivo que se registra un aumento del gasto militar en el mundo. ¿Ya? Según establece el informe, uno de los hay diversas hay diversos factores que explican esto, pero uno habría sido la guerra entre Rusia y Ucrania, que claro, empezó en febrero, pero hay que recordar que ya a fines del año pasado, por ahí octubre, noviembre, se empezó a hablar de esta posibilidad. Sí. El país, vamos así a revisar un poco de datos. El país que sigue que gastó más en términos numéricos concretos, me refiero a lo concreto, cuánta plata gastó, es Estados Unidos, con 801 mil millones de dólares. ¿Ya? Impresionante eso, sí. Sí, 801 mil millones, porque el que viene es China, que gasta mucho, pero está mucho más abajo, con 293 mil millones. Claro. Luego India con 76,6 mil millones.
el Reino Unido 68,4 y Rusia en el quinto lugar con 65,9. O sea, la diferencia, lo que gastó Rusia con Estados Unidos es impresionante. Estados Unidos gastó más de 10, 12, 14 veces que Rusia. Claro. Esto es bueno mencionarlo ya, dejando de lado el tema de la guerra Rusia-Ucrania. La diferencia que marca Estados Unidos a nivel militar con los demás países. No solo en gastos, sino que en tecnología. Claro, es verdad, sí. ¿Sí? No, estaba pensando que otros conflictos hubo el año pasado. Bueno, tenemos los que hemos mencionado siempre en África, tenemos el de Yemen, la guerra Armenia-Azerbaiyán fue en 2020. Digamos, no hubo un conflicto nuevo. Yo creo que muchos de estos países empiezan a vender armas a otros países que se empiezan justamente a preparar para eventuales conflictos. Por ejemplo, China e India, que están en el segundo o tercer lugar del año pasado, para empezar ellos tienen un conflicto limítrofe, ¿no? En muchas zonas de sus límites. No llega a ser una guerra porque, bueno, la guerra fue en el 62. No, claro, no es una guerra, pero como lo sabemos, en todos estos conflictos, cuando hay problemas limítrofes, los países que están involucrados suelen estar preparados y una de las medidas que toman es armarse. Claro. Entonces China más que tiene el problema en el Pacífico, ¿no? En el Mar Amarillo. Y China, un país que siempre, por ejemplo, está reprimiendo al Tíbet, a Hong Kong, Taiwán, por lo tanto, por ahí va la explicación. Ahora, todos los países que gastaron más plata en general son países grandes, importantes, potencia. Llama la atención lo que pasa con algunos países, como por ejemplo, aparece Japón en el 9º lugar. Claro. Aparece, y uno piensa, ¿por qué Japón? ¿No? Porque supuestamente es un país pacifista, pero ¿será por el avance chino quizás? Yo creo que es el avance chino porque en el 10º lugar detrás de Japón está Corea del Sur. Claro. Y ojo, esto es importante porque hay que hablar el tema del aumento porcentual. Estados Unidos gastó mucho, pero igual cayó un 1,4% respecto al año anterior, ¿ya? Ajá. Mientras que Japón aumentó en un 7,3% el gasto militar, que es la cifra más alta desde 1972. Corea del Sur aumentó en un... Es muchísimo, digo. Muchísimo. Y Corea del Sur aumentó en un 4,7%. Claro. Debe estar relacionado con los avances de Corea del Norte, que se estaba preparando para disparar sus misiles de prueba cerca de Japón, y también con la expansión militar china, claro, en esos mares. Sí, exacto, yo creo que en el fondo, mira, si uno ya empieza, claro, yo creo que tiene que ver con eso porque Corea del Sur y Japón, si uno los suma, el año pasado gastaron más de $100.000 millones. Pero claro, es una cifra irrisoria al lado de los casi 300.000 millones de China, pero tiene que ver esto porque en el fondo China y Corea del Norte son dos principales amenazas para Japón y Corea del Sur. Y mira, un dato más, Australia está en el lugar número 12, también fue un país que gastó harto el año pasado. Claro, ya hemos hablado de ese tema, el tema de los submarinos a propulsión nuclear, que rechazó el contrato de Francia y se los compró a Estados Unidos, que en realidad Estados Unidos se los impuso para el grupo AUKUS, ¿no? Justo con Gran Bretaña y Australia, contener a China en los mares y le impuso esos submarinos a Australia y se creó la crisis diplomática con Francia, así que debe venir por ese lado también. Claro, y es interesante también ver algunos datos, por ejemplo, aquí Rusia aumentó en un 2,9% y es tercer año de aumento consecutivo, ¿ya? Mira lo de China, aumentó en un 4,7% respecto al año anterior, pero esto creo que esta cifra es muy, muy importante destacarla. China lleva 27 años consecutivos aumentando su gasto militar respecto al año anterior. Claro. O sea, lo de China no es una coincidencia, no es una casualidad. Lleva 27 años que cada año gasta más que el año anterior. Lo que me llama la atención es que en el caso de Arabia Saudita tuvo una caída brusca de 17%. Tendrá que ver con la relación con la Unión Europea, que poco a poco han empezado a distanciarse un poco del tema del armamento en la guerra de Yemen. Sí.
Sí, yo creo que sí. Además, también le está costando mucho la guerra de Yemen a Arabia Saudita. Está pensando en finalizarla. Ahora la resistencia yemenita le está asestando golpes militares importantes con la ayuda militar de Irán. Pero sí, tiene que ver con eso. Creo que va a haber una desescalada en algún momento. Yo La creo, guerra ¿no? de Yemen se va a tener que retirar. Sí. Mira, otra cosa que quería mencionar es que ya hemos hablado del gasto militar. La gente quizás piense que solo se trata de armas, de misiles, no. También esto tiene que ver con la investigación Ah, y el desarrollo de las nuevas tecnologías. O sea, no solo es el armamento en sí, sino también investigar. Eh, y también hay que decir que muchos de los países que tuvieron grandes alzas están en Asia y en Oceanía. claro. Y también, Y así, no, te preguntaba en América Latina cómo fueron las cifras o los porcentajes. son mucho menores que el resto del mundo. Mira, el país que aparece en este ranking es... Brasil aparece en el lugar 17 Ujú. y Colombia aparece en el 24, me parece. ¿Incrementaron el gasto con respecto a años anteriores? No da la cifra acá exactamente, Ajá, pero son los países de América Latina que más gastan. claro. ¿Cómo explicamos esto, Maximiliano, en el caso de Brasil y Colombia? Bueno, el caso de Colombia, que fue nombrado importante aliado extra-OTAN hace pocos días. Eso también yo creo que es importante porque la OTAN es una alianza militar y en Colombia creo que hay 9 bases de la OTAN. Y tiene que ver también con el resurgimiento de algunos grupos guerrilleros, narcotráfico también. Y en Brasil, bueno, lo único que no lo sé realmente, voy a especular, creo que debe ser quizás por el gobierno que está en el poder. Muchos miembros del gabinete son militares, reivindican la dictadura militar y siempre sus hipótesis de conflicto incluyen la parte militar. Me imagino que es por eso, no sé qué pensás vos. Yo lo que pienso, bueno, lo de Colombia estoy de acuerdo contigo, tenía una serie de, ¿no es cierto?, de situaciones que lo obligan finalmente a armarse. Lo de Brasil, supongo, acá nuevamente especulando, que tiene que ver con quizás las crisis migratorias, pensando cómo aborda estos temas Bolsonaro. Quizás quiera reforzar las fronteras. Quizás también Brasil está pensando en el futuro, en el riesgo que puede correr su soberanía respecto al tema del Amazonas, por ejemplo. Pero la verdad, y también me imagino que la lucha interna contra la delincuencia, contra el narcotráfico, lo cual hemos visto históricamente, por ejemplo, reflejado históricamente en el caso de Río de Janeiro. Claro. Pero más allá de eso, a mí no sé qué más podría ser, No, digamos. es muy probable lo que decís, reforzar su frontera con Venezuela, por los migrantes, digo. También sí es verdad la soberanía del Amazonas, aunque el Amazonas está siendo explotado por varias empresas multinacionales, pero con la anuencia del Congreso. Y digamos, ¿no? Hay agrodiputados que permiten que eso suceda. Exactamente. Mira, estuve viendo, me quedo dando vueltas a tu pregunta. Brasil gastó 19,2 mil millones de dólares en 2021 y el 2020 gastó 19,7. Ajá, bueno, parecido. Y Colombia tuvo un aumento, pasó de 9,2 en 2020 a 10,2 en 2021. Uh-huh. Aumentó. Un poquito, sí. No tengo las cifras de otros países de este porque todavía no está publicado el reporte, solo dieron algunas informaciones, pero estoy viendo el reporte del año pasado, solo para que la gente lo sepa. A nivel latinoamericano, después de Brasil y Colombia, viene México. Cuarto lugar, ¿te imaginas qué país podría estar ahí? ¿De América Latina? Sí. No, decime, porque no lo sé. Chile. Ajá. Y quinto, Argentina. Me sorprende también. Sí. Bueno, hemos presentado este tema, ojalá que la gente le haya interesado. Es bueno saber qué está pasando en el mundo, las tendencias. Fue algo exclusivo, porque todavía no está completo el informe. Exactamente, publicado. Entregaron lo que llaman los highlights, como algunas informaciones destacadas. Perfecto. Bien. Bueno, siempre es bueno saber cómo viene el mundo en el tema de la inversión militar, que bueno, una frase
común, o caer en un lugar común, es decir, que se invierte demasiado en armas, en estrategia militar, en cuidado de las fronteras, y no tanto en desarrollo de industria, de trabajo, de que la distribución de los alimentos, la producción de alimentos llegue a todos. Bueno, es un lugar común, pero no deja de ser cierto. Sí. Lamentablemente hemos terminado el programa, eso sí. Bien, bueno. Lamentable. Entonces nos encontramos el jueves con el siguiente programa. Acuérdense de suscribirse en el Mundo del Sur en YouTube, así pueden revisar programas viejos, y también les avisa cuando la alerta les avisa cuando subimos uno nuevo. Sí, así que tienen que estar atentos. Hoy día ha sido un programa especial, más largo de lo habitual, pero nos pareció relevante porque estos dos temas son bastante interesantes y estaban conectados entre sí, ¿no es cierto? Lo que ocurre en Rusia y Ucrania con el gasto militar. Así es. Muy bien, bueno, un placer haber compartido el programa con vos. Les agradecemos a los oyentes que nos hayan escuchado hasta este minuto tan largo y los invitamos a escucharnos en el siguiente programa, y les mando un saludo desde aquí, desde Buenos Aires. Exactamente, una muy buena semana para todos, para ti también, Maximiliano, y nos reencontramos el jueves. Gracias.